Es una cosa increíble escuchar a Sibel Martínez, una abogada, analista política, una mujer que conoce la realidad que vive el Ecuador, la crisis del sistema penitenciario y la falta de rehabilitación social. Lo analiza tan bien que yo sí quisiera, les pido por favor que ustedes escuchen bien este análisis de Sibel Martínez. ¿Por qué? Porque en la actualidad el sistema penitenciario enfrenta una grave crisis que va más allá de la sobrepoblación o las condiciones infrahumanas en las que viven los reclusos. Como señala la abogada Sibel Martínez, ya no se puede hablar de rehabilitación social dentro de las cárceles. El objetivo original es que de estos centros ofrecer a los internos la posibilidad de reinserción a través de la educación y la formación. Ha desaparecido casi por completo. Hoy las prisiones no solo han dejado de ser espacios de transformación, sino que han mutado en verdaderos focos de peligro y muerte. Acuérdense que lo que nosotros proponemos y venimos proponiendo siempre es que en vez de cárceles se compren hectáreas. Hoy con la tecnología, por Dios, gobiernos hijos de la Solem BM, estamos en una época donde la inteligencia artificial, donde la era digital está más arriba, creo que hasta del coeficiente intelectual. Qué fácil es hacer un proyecto donde el preso que se va tenga un bracelete que le va cortando el brazo. No se lo puede sacar por nada del mundo y no puede irse más allá de 5 metros fuera del área que se le ha asignado a ese bracelete. Un bracelete en la mano, un bracelete en el pie. Vaya a cultivar su área. De ahí no puede salir porque hay cerco eléctrico por todos los lados. Es una cuestión de pensar en que hay que rehabilitar a la gente. Pero aquí están pensando en meter más cárceles para meter a los presos y que se hagan y que se corrompan más. ¿Qué hijo de perra, no? Vamos a mirar a Sibel. No porque aumenten las penas o no porque se mande el mensaje de que los adolescentes van a dejar, van a ser juzgados como adultos, van a dejar de ser reclutados por las bandas delincuenciales. Eso no va a pasar, porque estos niños son vistos como material desechable, lastimosamente. Y ahí poner algo en acento. Lastimosamente por las bandas delincuenciales, pero también con estas visiones tan pequeñitas y adultocéntricas por el Estado, ¿no? Porque si nos importaría la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, si nos importaría su cuidado, si nos importaría realmente su futuro, no estaríamos debatiendo estos temas. Estaríamos debatiendo cómo garantizamos que estos niños, ¿no?, en lugares recónditos en donde el Estado no llega y sí llega el crimen organizado, debemos arrancarlos, ¿no?, de este crimen organizado, garantizándoles bienestar social, ¿no? Es decir, educación, salud, trabajo, ¿no? Garantizarles una vida digna. Y de esto no se habla, porque es muy cómodo hablar de lo otro, ¿no? Es muy cómodo decir, claro, hay que sancionarlos como adultos y de alguna manera frases buscavotos, ¿no? Para mañana, no sé, garantizar ciertos votos, ya sea para votaciones locales o nacionales. Pero realmente, si nos importarían los niños, niñas y adolescentes, se habría hecho otras cosas. Por ejemplo, hoy podríamos decir, no, pero sí se está trabajando en el tema de reclutamiento, ¿no?, de prevención de reclutamiento de niños, con algunas falencias y con varias incoherencias, porque yo no puedo hablar de reclutamiento de niños a través de la creación de un comité, bienvenido sea, para que se puedan hacer programas y políticas encaminados a estos, cuando no reconozco que hay niños que deben ser desvinculados del crimen organizado. Que eso es algo que no se está hablando, ¿no? Si nosotros revisamos quienes forman parte del comité, no vemos que está, por ejemplo, Fiscalía o Judicatura, lo que quiere decir que no estamos dispuestos a cambiar esta realidad. Martínez ha destacado que antes, aunque fuese problemático, las cárceles eran consideradas escuelas para delinquir, un término que refleja cómo los presos podrían aprender delincuencia en lugar de rehabilitarse. Pero ahora esa situación ha empeorado. Las celdas se han convertido en lugares donde prima la violencia, la delincuencia organizada y la falta total de control estatal. En este entorno hostil, cualquier intento de cambio o redención queda completamente anulado. No se va a poder realizar. ¿Saben por qué? Porque más allá de todo, este país está plagado de una delincuencia organizada. Y ni siquiera es delincuencia organizada común, es la de corbata.
es la de corbata, ecuatorianos, y eso es lo más grave. Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto en los jóvenes que ingresan al sistema penal. Al encerrarlos en condiciones inadecuadas, sin acceso a programas educativos ni oportunidades reales de reinserción, se les está robando su futuro. Se está condenando a niños y adolescentes a repetir patrones de violencia y pobreza sin darles herramientas para construir una vida diferente. Y esta realidad no solo afecta a los internos, sino también a toda la sociedad que termina pagando las consecuencias de una política penitenciaria fallida. Además, existe una responsabilidad institucional que no se puede ignorar. El Estado tiene la obligación de garantizar derechos humanos básicos, incluso dentro de las cárceles. Sin embargo, al no invertir en sistemas efectivos, las condiciones carcelarias se perpetúan en un ciclo de exclusión y reincidencia delictiva. La crítica de la doctora Sibel Martínez no solo apunta a la situación actual, sino también a la urgente necesidad de reformar un sistema que ya... A ver, yo creo que hay mucha preocupación en este tema, sobre todo por algo que es muy importante. Primero, la demagogia punitiva en otros países que han sufrido situaciones como las nuestras, que no tienen que ver con un conflicto armado interno, sino con la delincuencia organizada, ¿no? Y eso es importante también aclararlo. Digamos, una posición repetida varias y varias veces como el conflicto armado interno llega a calar en la sociedad y entonces pensamos que estamos en guerra, lo cual no es así. La delincuencia organizada en general, ¿no? Es una situación complicada, no vamos a decir que no. No vamos a romantizar tampoco el hecho de que hay adolescentes que infringen la ley, pero que efectivamente para estos adolescentes existe un sistema de justicia juvenil especializado. Y que por otro lado, ya se ha visto en otros países que esta demagogia punitiva, en donde, por ejemplo, queremos aumentar las penas para los adolescentes o sancionarlos como adultos, no ha tenido mayores resultados. ¿Por qué? Porque efectivamente si no tenemos una política, digamos, de criminal, integral, ¿no es cierto?, en donde efectivamente los derechos humanos son parte de esta política, ¿no? Y hemos visto lo que ha sucedido en las cárceles, ¿no? En las cárceles, hoy por hoy, los derechos humanos no existen, ¿no? Los PPL son maltratados, ir a la cárcel es una sentencia de muerte. Y fuera de las cárceles también, si no veamos el caso de los niños de las Malvinas, doctora Sibel. No, exactamente, pero digo, al final del día, si estamos hablando de esta posibilidad de juzgar a los niños como adultos, vamos a analizar todo, ¿no? Desde la integralidad. Y además de estos datos que son desgarradores, como la pobreza de los niños, ¿no? En un 49,4%, hablemos también de que el homicidio es la primera causa de muerte en niños de 1 a 17 años, ¿no? O que efectivamente el suicidio es la primera causa de muerte entre adolescentes de 12 a 14 años. En conclusión, las cárceles, lejos de ser espacios de reflexión y cambio, se han convertido en centros donde se ahoga cualquier posibilidad de rehabilitación. La falta de políticas públicas eficaces, sumadas a la violencia y a la corrupción institucional, hace que miles de personas, específicamente jóvenes, pierdan la oportunidad de reconstruir sus vidas. Es fundamental replantear el modelo penitenciario para que, en lugar de destruir futuros, ofrezca esperanza, educación y una verdadera segunda oportunidad. Si realmente queremos que este Ecuador cambie, si precisamos con urgencia que este país deje de ser el país más inseguro en América Latina, hay que aplicar políticas públicas adecuadas. Y esas políticas públicas dependen de las decisiones políticas de quienes gobiernan, de los asambleístas. No se trata de hacer leyes, se trata de exigir política pública de rehabilitación. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador. Para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres. Directo a tus ojos, sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.